Uno de los nombres de Jehová es Jehová Nisi. Hablamos de esto un poco, pero no lo terminamos y quiero terminarlo. Ojalá, si Dios nos permite. Y se encuentra en Éxodo 17. Jehová Nisi es Jehová mi estandarte o mi protección, me ayuda en tiempos difíciles. Aleluya. ¿Por qué es importante saber los nombres de Dios? Porque tenemos diferentes necesidades. A veces necesitamos a Jehová Rofe, a veces necesitamos a Jehová Jire, a veces a Jehová Nisi y a veces a Jehová Shalom. Cuando se nos escapa la paz, podemos hablar a Jehová Paz, Jehová Shalom. Cuando necesitamos la presencia de Él, podemos llamar a Jehová Shama, que es su presencia. Y podemos usar estos nombres para ir directamente al Señor, en lugar de decir, Señor, ayúdame, como tú quieras, o así, ¿verdad? Pero cuando nosotros mencionamos el nombre, tiene un sentido diferente. Cuando alguien menciona su nombre, en lugar de decirle hola, ¿verdad? Cuando nombran su nombre, usted se siente, ¿verdad? Feliz. Wow, se acuerda de mi nombre. No lo dices, pero adentro de ti lo estás diciendo, se acordó de mi nombre. Aleluya. Y eso es importante, que nos acordamos de los nombres de las personas. Los nombres de Dios son aún mucho más importantes, ¿ve? Porque cada nombre tiene su significado. Y la Biblia le pone mucha importancia a esto de los nombres. Era tan importante que cuando un hombre o mujer se convertía o era hombre o mujer de Dios, Dios les cambiaba el nombre. Como Abraham, Isaac, a todos ellos les cambiaba el nombre. Había algo por qué lo hacía, ¿verdad? Porque los nombres tienen significado, ¿ok? Todos los nombres que usted tiene pueden ser nombres que usted ni sabe lo que le están mencionando cuando le están hablando de su nombre. Usted no sabe el significado, pero yo creo que debíamos de saber, hermanos, todo el significado de los nombres. Isaac es nombre de hombre de risa. Y Gabriel es hombre de Dios. Y así todos los nombres tienen su significado. Su nombre tiene significado. A veces por eso Dios le cambiaba el nombre a las personas. ¿Ok? Les cambiaba el nombre porque el significado que tenía el nombre, por ejemplo, las mamás nombraban al bebé según el tiempo que haya tenido, malo o bueno, cuando concibió o cuando nació la criatura. A muchos les nombraban Dolores porque había visto muchos dolores en el parto, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y así es que cuando Dios los llamaba, les cambiaba el nombre para que no le estuvieran como hablándole de dolores. Dolores quiere decir que siempre que usted está nombrando a esta persona, la persona causó dolores a su madre o a su padre o a alguien. Entonces es importante, los nombres de las personas en la Biblia es muy importante. ¿Ok? A lo mejor si usted se llama Procopio o algo así, no tiene significado, yo no sé. Pero hay algunos nombres que digo yo, wow, digo yo, ¿qué querrá decir ese nombre? ¿Qué querrá decir? ¿Por qué le nombraron así? Pero quizás los padres, yo creo que ahora no tanto como en aquellos tiempos. Aquellos tiempos sí, les nombraban según la época, según el tiempo, según lo que pasó, todo eso tenía significado, ¿ok? Los nombres de Dios son muchos, y hay una razón por qué Dios usó diferentes nombres, ¿ok? Pero aquí en Éxodo 17, del 8 al 16,
Vamos a leer lo que dice allí. ¿Ya lo tiene? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le mandó Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron a una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raere del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Les dio una victoria grande Jehová. Ellos no eran gente de guerra. Acuérdense que eran esclavos, ellos no estaban entrenados a pelear. Pero aún sin embargo, Jehová estaba con ellos y Jehová les daba la victoria. Muchas veces les dio la victoria sin pelear, ¿ok? Sin tener que pelear. Esta ocasión tuvieron que pelear, porque así lo decidió Dios. Lo que quiere decir es: Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Fíjese bien quién va a tener la guerra. Y Dios es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Si alguien se levanta en contra de ti como hijo o hija de Dios, por justicia o por hacer el bien, entonces Dios toma venganza. ¿Ok? Y Dios maldice a veces hasta generaciones venideras. Hay mucha gente maldecida por Dios. Y sus hijos son maldecidos, sus nietos son maldecidos. Y es una maldición que no para. Por eso cuando nosotros aceptamos a Jesús, fíjate bien, cuando aceptamos a Jesús, renunciamos todas esas cosas y le pedimos a Dios que Él pare toda maldición que quizás esté en tu familia, que quizás esté por medio de tus abuelos o bisabuelos o lo que haya sido que está todavía trabajando en tu vida. Porque lo que yo he visto en mi experiencia como cristiano es que hay generaciones, hay familias que siempre tienen el mismo problema. Usted puede ver, el problema es igual. Ya sea de drogas, ya sea de homosexualidad, ya sea de lo que sea. Y sigue, si no lo para, sigue. Sus hijos de ellos van a decir igual, si acaso tienen hijos. Pero sigue aquella maldición. Y como cristianos tenemos que parar esa maldición en cada familia. En ese momento podemos nosotros ir al Señor y decirle: Señor, para toda maldición que esté en mi vida. Y yo oro todas las mañanas: Señor, para cada maldición que la gente me mande o que vengan de mis antepasados. Toda esa maldición, rómpela, quítala de mí. Y eso es algo muy práctico que todos debemos de hacer, porque no sabemos de a dónde venimos, hermanos. No sabemos lo que nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos hicieron. ¿De a dónde venimos nosotros? ¿Qué hay en el pasado?
que puede todavía estar trabajando en nuestra generación y continuar. Fíjese, la tristeza es que continúa con los hijos y luego con los nietos, y bisnietos, tataranietos. Sigue aquella maldición porque nadie la ha parado. Pero como cristianos, nosotros podemos parar esa maldición en el nombre de Jesús. No me tocará, no me hará daño ya más, en el nombre de Cristo. Yo condeno esa maldición y la paro en el nombre de Jesús. ¿Ve? Tenemos que tomar una iniciativa para parar estas cosas que son maldición en la familia. Y yo sé que usted lo puede ver, usted sabe lo que yo estoy hablando, usted lo puede ver en las familias, como vino a dañar los padres o los adultos, pero luego sigue con sus hijos, y luego sus hijos de ellos, y luego sus hijos de ellos. Y qué triste, ¿verdad? Que es por ignorancia de nosotros, el pueblo de Dios, no saber que podemos parar esa maldición en el nombre de Cristo, pararla. Ya no más va a tener autoridad en mi descendencia, en mi familia. Amén, aleluya. Ok, ¿alguna vez has sido sorprendido por algo que totalmente no esperabas? Yo creo que todos, ¿verdad? Le llamamos una grande sorpresa porque no lo esperábamos. Israel, en su viaje a la tierra prometida, cuando llegaron a un lugar que se llamaba Refidim o Refidim, en hebreo la palabra Refidim quiere decir descanso o sostenimiento. Eso era lo que ese lugar tenía nombre de ser un lugar de descanso, pero lo que ellos no pudieron hallar ahí fue descanso. ¿Ok? So, un nombre interesante de aquel lugar, especialmente cuando leemos el resto de la historia, Refidim era lo menos que un lugar de descanso para Israel. En lo que estaban en Refidim, los israelitas fueron atacados por los amalecitas. Los amalecitas eran una tribu antigua. Eran descendientes de Saúl, fíjese. Descendientes de Saúl. Y así descendientes de Isaac, pero ellos eran fuertes enemigos de Israel. ¿Cómo atacaron de acuerdo a Deuteronomio 25, 17 al 19? Ellos hicieron mucho daño, trataron de hacer mucho daño a Israel. Desde entonces Israel era una nación y una raza odiada por todos. Y eso no ha parado, hermano, porque la maldición todavía está. La maldición fue de Dios y todavía sigue. ¿Por qué? Por desobediencia. Por desobediencia, fíjese bien. Porque no aceptaron al Hijo que Él les mandó. Si ellos hubieran aceptado, hubieran sido las cosas diferentes. Pero hasta hoy podemos ver, hasta ahorita, las guerras que todas se levantan en diferentes naciones, todo viene por medio de Israel. Son naciones que odian a Israel, y si nosotros protegemos a Israel, entonces nos odian a nosotros también. Y es un odio fuerte sobre la raza judía, ¿ok? Que un día se va a quebrar todo esto, ¿ok? Pero va a ser por Dios, porque ellos todavía no han aceptado el hecho de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que ellos lo crucificaron. Es más difícil para ellos aceptarlo y pensar que ellos mismos fueron los que crucificaron al Hijo de Dios. Pero un día, dice la palabra, que un día ellos van a reconocer, Dios les va a abrir sus ojos para que ellos reconozcan que necesitan a Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y en ese tiempo, fíjese bien, en ese tiempo Dios va a abrir su entendimiento de ellos para que reciban, y al mismo tiempo le va a cerrar el entendimiento a los gentiles para que ya no puedan ver la realidad. La salvación es a hoy, hermanos. La salvación es a hoy.
porque va a llegarse un tiempo cuando no habrá palabras, no habrá salvación para los gentiles, porque Dios lo va a parar. ¿Ok? Vamos adelante. En el 25, 17 al 19, dice, acuérdate lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban atrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da, será la tierra prometida, por heredar para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Ya no te acordarás más de Amalec. Los amalecitas eran una raza mala. ¿Se acuerda cuando estaban destruyendo el campo de siega para los israelitas? Cuando el ángel fue a Gedeón, ¿se acuerda? Eran los amalecitas. ¿Se acuerda cuando destruyeron y quemaron la ciudad con David? También. Parece que estos eran enemigos, el enemigo número uno de Israel. Y los perseguían. Y por alguna razón Dios no los dejó destruirlos. No dejó a Israel destruir a los amalecitas. Y luego resultan con Nabucodonosor. En el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, resultan ahí todavía, fueron una de las partes de los que atacaron o iban a atacar a Israel, que Dios les dio la victoria, ¿ok? Esta era una raza que odiaba a Dios y al pueblo de Dios, ¿ok? Ellos atacaron a los débiles que se habían quedado atrás, fíjese bien, la traición. La mayoría de las guerras se enfrentaban de frente uno con otro, pero ellos buscaron una manera de atacar por detrás del pueblo de Dios, donde habían quedado los débiles, los ancianos, me imagino yo, las mujeres, los niños, y ahí fue donde ellos vinieron a atacar a Israel, pero Dios los levantó. Y mandó a Josué que levantara un ejército y que fuera a pelear en contra de ellos. Dijo, porque yo te voy a dar la victoria. Y entonces de la manera que Dios lo hizo fue cuando Moisés levantaba sus manos, ellos prevalecían y ganaban la guerra. Pero cuando las manos de Moisés se cansaban, entonces empezaban a perder. Pero le ayudó Aarón y Hur a tener las manos para arriba hasta que ganaron la victoria. Gloria a Dios. Dios lo podía haber hecho de muchas otras maneras, ¿se imagina? Dios podía haber, como hizo con los filisteos. ¿Se acuerda una ocasión que llovió granizo? Unas piedras grandes de granizo que llovió y mató a todo el ejército de los filisteos que estaba en esa ocasión. Si Dios hace lo que Él quiere para darnos la victoria, hermanos, y esto es bueno recordar que somos más que vencedores porque Dios nos da la victoria en cualquier guerra, en cualquier situación, en cualquier ataque del enemigo. Dios nos da la victoria porque Él dice, yo nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Aleluya. Y lo que necesitamos hacer es levantarnos con fe y reclamar esa victoria porque es de nosotros. Aleluya. Yo no me doy por vencido, no me llamo derrotado, aunque se miren las cosas como se miren. Yo sé que la victoria es mía porque yo me voy a levantar, Dios me va a ayudar y me va a dar la victoria. Aleluya. Eso es lo que Dios hace. Israel tuvo que ser sorprendido, ellos no habían provocado aquel ataque. Israel nunca tuvo que pelear en Egipto cuando eran esclavos, pero cuando fueron liberados de esclavitud,
descubrieron que no tenían, que tenían enemigos. Es lo que pasó con usted y yo, ¿verdad? Ajá. Antes en el mundo, ¿cuáles enemigos? Sí, se echaba unos cuantos ahí, pero nomás cargaba su pistola y su machete ahí y se arreglaban las cosas. Pero cuando vino a la iglesia, empiezan a saltar enemigos de donde usted menos los espera, donde usted no piensa que hay enemigos. Estos son mis hermanitos, aleluya, que me quieren tanto, que buscan lo bueno para mí, aleluya, gloria a Dios, y luego le dan una sorpresota. ¿Ah? ¿No le ha pasado todavía? Ay, sí, a mí también. Ajá, yeah. So, cuando no eran, muchas hermanas me dicen, pastor, yo allá en el mundo yo no tenía enemigas y ahora tengo puros enemigos. ¿Qué está pasando? Ahora es cuando debía estar libre de todo eso. Le digo, estos son diferentes enemigos, ¿ok? Estas son diferentes guerras y son diferentes victorias que Dios tiene para nosotros, aleluya. Porque sabes que cuando se levanta gente en contra de ti, es Dios permitiéndolo para que tú aprendas a tener paciencia, tener amor, tener dureza, que no andas llorando ahí por cualquier cosa. Aleluya, gloria a Dios. Si Dios me sacó de aquella, me va a sacar de esta también. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén. All right. Quizás te sorprenda que como cristiano tienes enemigos que te odian y quieren destruirte. Y déjeme decirle, hermano, todo el que no es cristiano no le hace que tan amigable se presente su enemigo. ¿Lo digo otra vez? Todo el que no es cristiano es su enemigo. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Es su enemigo. Porque son enemigos de Dios y son enemigos suyos. Dios dice que aprendamos a odiar lo que Él odia y Él odia el pecado. ¿Ok? Por eso dice, no te unas en desigual con una persona que no es cristiano. Porque vas a sufrir. Amén. Gloria a Dios. Que ya aprendimos, ¿verdad? Ya aprendimos. Ahora, aleluya, ya estamos más abusados, ¿verdad? ¿Quiénes son estos enemigos que ahora tenemos? ¿Quiénes son, hermanos? ¿De dónde salieron estos? Pues el número uno enemigo es el diablo. ¿Ok? En 1 Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Si el diablo te odia, ¿ok? Y los que sirven al diablo te odian también. Parece que son amiguitos, pero no te creas porque son traicioneros. We don't know who our enemies are. That's why it's so dangerous. Because we don't know. We are real good in covering up, and pretending to be one thing when we're another thing, So we have to be alert. I think it was Paul that said it, to be wise, like, was it a serpent? And meek like a dove? Yeah. You have to know your enemy. Not that we are going to consider them enemies or we're going to be ourselves enemies, but we need to know how to pray for these people, okay? Yeah. But that's why Jesus wrote the chapter 5 of Matthew. That's why. Chapter 6. He wrote it for us to know that there is things that want to hurt you. And that the devil, because he's the devil, will use even people in the church. Okay? And see, the tragic thing about, why am I talking English?
La tragedia de esto es que no nos damos cuenta que es Satanás detrás de la persona haciéndote daño. No es la persona, en realidad, pero es Satanás con la influencia de él, para hacerte daño. Porque sí tenemos que entender, hermanos, Satanás no viene en persona o sus ángeles o sus demonios no vienen en persona a hacerte daño. Ellos usan agentes, no, bueno, agentes como quiera también es lo igual, agentes que él logra conseguir para que te hagan daño. No es la persona, pero es el espíritu que está motivando a esa persona para hacerte daño. ¿Ok? Yeah. ¿Qué debemos de hacer? ¿Mirarlos como enemigos? No. Mirarlos como lo que son nuestros hermanos y orar por ellos. Yeah. Ok, por eso hay que orar, hermanos. Dice en Juan 10:10 que el diablo no vino más que ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Eso es su trabajo de él. Y él lo va a hacer, fíjese bien, él lo hace por otras personas. Él lo hace por circunstancias, por cosas que él usa para hacerte daño. ¿Ok? Por eso esta mañana yo le estaba diciendo que nos debemos de cubrir a todo tiempo. Debemos de estar siempre alertos. Porque el enemigo viene en diferentes maneras. A veces viene por medio de finanzas, a veces por medio de enfermedad, a veces por medio de celo, a veces por medio de chisme, a veces por medio de muchas maneras viene a nosotros. Y nosotros tenemos que estar listos y preparados para contraatacar, ¿verdad? Para traer abajo aquello que se levanta en contra de nosotros y en contra del conocimiento, fíjese bien. Por eso ¿qué es en 2 Corintios 10:4 que dice? Porque nuestra milicia no son carnales, no son de la carne. Nuestra guerra no es de la carne, sino con espíritus que están detrás de la carne, haciéndonos guerra, fíjese bien. Por eso tenemos que tener cuidado, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra espíritus demonios. Son demonios, hermano. Si usted no cree que hay demonios, sí hay. El mundo en primera de Juan 3:13, y vemos que el diablo es nuestro enemigo, el mundo es nuestro enemigo, hermano. Nunca piense usted que el mundo es su enemigo. Nunca piense usted que el que vive en el mundo es su enemigo. Su amigo. Dispense, su amigo. No es. Aunque le haga caritas y aunque le haga risitas y aunque le diga, oh, tú, yeah, pero no son. Son enemigos. Porque no puede estar una cosa con la otra. Por eso son enemigos. Porque lo de Dios no puede estar envuelto en lo que no es de Dios. ¿Se fija? Por eso Juan, ¿se acuerdan? En primera de Juan dice que si tú no odias al mundo, no eres de Dios. Fíjate. Si tú no odias al mundo, no eres parte mía. No me amas a mí, me odias. Así dice. En el capítulo 15, por ahí, de 11 hasta el 15, Jesús está enseñando en Juan, en el libro de Juan, está enseñándole a los discípulos, ya está para partir, ya está para irse, y les está enseñando a los discípulos y a la gente de que el que ama al mundo aborrece a Dios. Dice. ¿Y cuál es el problema de la iglesia hoy en día? El mundo está entre la iglesia. Y estaba cambiando en el radio, ¿verdad? Estaciones en la radio ayer o antier. Y dice, y me paré porque oí un canto cristiano, pero no era una estación cristiana, dice. Y lo oí y dije, ese es canto cristiano, lo voy a escuchar a ver.
¿Por qué están tocando un canto cristiano en la estación? No era cristiano. Tenía la música de un canto que hacemos en la iglesia, pero era un canto mundano. ¿Entiende? So, no hay diferencia. Ahora el mundo canta canciones de nosotros. Si usted se fija, usted va a empezar a oír canciones de nosotros, similares a la melodía y con diferentes palabras. Y ahora el cristiano dice, no, pues yo te voy a hacer competencia. Yo también voy a usar tu música. El diablo es astuto, hermano. Y ya ves que nos está jugando el dedo en la boca y nosotros estamos muy... oíste, es cristiano. Yeah, right. El diablo también es cristiano. En 1 de Juan 3:13 dice Juan el revelador. Juan. En 1 de Juan 3:13 dice estas palabras: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Te cause? ¿Qué extraño es eso? Yo tan bueno que soy con ellos y ellos me aborrecen. ¿Ya? ¿Nunca te ha pasado? Ajá. ¿Ya? ¿Te aborrecen? Así dice la Biblia, Lucas 21:17. Jesús nos avisó y dijo estas palabras: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Seréis aborrecidos de quién? ¿De algunos? De todos. Wow. ¿Sabía usted que entre más espiritual usted se haga, más resistencia va a recibir? Más le van a condenar, hasta los hermanos le van a decir, es un santucho, te crees mucho, te crees esto, te crees lo otro. Ya. Y ahorita lo más popular es que cuando hablamos del pecado, nosotros estamos hablando de la carne, estamos hablando de la ley, y nos estamos metiendo en cosas que ya no existen, que ya no pertenecen, que ya no deben de ser parte de la iglesia. Pero hermano, es en contra del pecado, no de la ley. Pero la gente le está nombrando ahora ley. Estás predicando ley a la gente. Y mucha gente está dormida con eso. Ya no les hablan del pecado. Nada de mencionar del pecado, de la sangre, de la cruz. Nada. Puro de lo que Dios va y quiere hacer para bendecirte. Pura bendición. Es todo. Pura bendición. Y a la gente le gusta, le hacen cosquillas. Con razón dijo Pablo, dijo, en aquellos tiempos van a tener palabras que te hacen cosquillas y vas a querer más, oír más, dime más. Y han salido tantas diferentes sectas del cristianismo, fíjese, que predican, unos predican finanzas. Nomás yo te voy a enseñar cómo seas bendecido, yo te voy a enseñar cómo recibir de Dios, como que es algo, ¿qué diría yo? Algo que necesitamos aprender para motivar a Dios o quizás para manipular a Dios para que nos bendiga. Y esto, la gente se va a estas cosas. Y las iglesias se llenan de gente que quieren oír este mensaje, pero vamos a ser responsables, hermanos, a Dios si no les predicamos el pecado también a la gente. Wow, qué injusticia se está haciendo cuando no se les habla del pecado a la gente. Cuando se les habla solamente de lo bueno que es Dios y cómo te quiere bendecir y cómo te va a bendecir y cómo quiere darte casa, si quiere darte carros, si quiere darte... Y la gente se deja ir, hermano, con todo y zapatos. Yeah. Oh, I like that. Eso me gusta. Oí un sermón, pastor, pero bien lindo que me dejó.
hambriento porque quiero las bendiciones de Dios. Aleluya. Verso 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Juan 15, 18 al 20. Fíjate bien. Juan 15, 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí, este es Jesús hablando, a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, fíjate bien, el mundo amaría a lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Wow. ¿Te andan persiguiendo ya? Todavía no. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra o la tuya. La carne, otro enemigo. Estamos hablando de enemigos, hermano. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es en contra del espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen uno al otro entre sí, para que no hagáis lo que quisieres hacer. Fíjate bien. Por ejemplo, si eres cristiano, vas a querer siempre agradar a Dios, vas a querer siempre ir a la iglesia, vas a querer siempre hacer un bien, pero la carne tuya se va a meter ahí para que no lo hagas. Siempre va a estar en contrariedad de lo que tú de veras quieres hacer para caminar con Dios. Y no te sorprendas, porque es lo que la carne hace, es tu enemigo. Esta carne es nuestro enemigo. Yo digo que es el enemigo principal que el diablo usa para derrotarnos. La carne, acuérdate. Los deseos de la carne siempre te van a pedir que hagas cosas en contra de Dios. Siempre. No le hace que sea algo que tú consideras sano, pero es en contra de Dios y es tu carne lo que le está motivando. Y todos tenemos ese problema, todos tenemos ese gigante que tenemos que derrotar. Prepárate a la batalla en Éxodo 17, del 9 al 12. Recuerda que los israelitas no eran veteranos de guerra, eran esclavos. Esta era su primer guerra. Los amalecitas eran veteranos de guerra, eran militantes. ¿Cuál era la estrategia? Veamos en los versos 9 y 10. Y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Dios siempre te va a dar estrategia para que tú pelees. Nunca vayas a pelear al enemigo con tu carne o con tus ideas, con tu razonamiento, porque vas a perder. Cada vez vas a perder. Siempre espera palabra de Dios y sigue la palabra de Dios para que te salga bien todo. Dios siempre le hablaba a su pueblo, nunca los dejó solos. Aun cuando ellos se portaban mal, Dios les hablaba y los enderezaba y los ponía y les ayudaba a ganar las guerras y problemas que tenían. Les daba la victoria, hermanos. Y quiere hacer lo mismo con nosotros. Amén. Quiere ayudarnos
para que tengamos victoria. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Cuál era el significado de Moisés alzar sus manos? Sería, como algunos dicen, como el comandante de un ejército dirigiendo su ejército. Si así hubiera sido, Moisés estaría con el ejército en la batalla. Entonces, ¿qué estaba haciendo Moisés? Él estaba orando e intercediendo por ellos. El levantar de manos es una actitud de oración y de dar gracias. Y Moisés estaba peleando también, pero en diferente batalla. Y ahí es donde nosotros debemos de pelear la batalla, en el espíritu, hermano, para ganar. Moisés sabía que esta era una guerra espiritual, algo más grande que lo físico. Y todas las guerras que tú vas a tener o estás teniendo son espirituales, hermano. Se demuestran en la carne, pero son espirituales. Si estás batallando en diferentes áreas de tu carne o de tu vida, créeme lo que hay algo espiritual detrás de ello. Siempre, siempre. Así es de que eso espiritual puede ser de Dios, puede ser del enemigo, ¿ok? Toca a nosotros de tener discernimiento para saber cuál es cuál, ¿ok? Porque hay ocasiones que Dios permite cosas para ayudarnos a crecer, para enseñarnos algo, ¿ok? Y no es el enemigo, sino que es Dios que lo permite, ¿ok? Pero siempre vamos a aprender algo muy importante en nuestra vida espiritual. Si Dios no tiene tanto interés de darnos la victoria en la carne, hermanos, como la tiene en lo espiritual. Cuando lo espiritual está bien con Él, lo de la carne, Él te lo va a dar. Por eso dijo Jesús, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te lo voy a dar. Lo vas a tener. Porque es lo más importante. Y Dios siempre está trabajando en nosotros en lo espiritual, pero nosotros siempre estamos trabajando en lo carnal. ¿Ok? Hay una contrariedad ahí, ¿verdad? Porque nosotros queremos que Dios se mueva y nos enseñe en la carne, pero Dios nos quiere enseñar en el espíritu, hermanos. Él quiere que nuestra vida espiritual esté arreglada, que esté en su lugar como debe de estar. Y entonces todo lo demás va a venir por añadidura. Dios se va a demostrar. Él bendecía al pueblo de Israel. Él los bendecía, los hacía ricos. Abraham era muy rico. Isaac, Jacob, todos ellos eran ricos, eran hombres ricos que Dios los había bendecido. Y las riquezas de ellos no eran de hombres o no eran por negocios que tenían, no, nada de eso. Dios bendecía a ellos en diferentes maneras, pero era directamente de Dios. Por eso ellos aprendieron a confiar en Dios, porque entre más ves la bendición de Dios, más aprendes a confiar en Él. Más. Y llegas a un lugar donde todo lo que tú eres y todo lo que tú haces y todo lo que tú tienes depende de Dios. Él es tu ayudador. Él es el que te lleva adelante. Él es el que decide tu vida. Y Él es el que permite a veces que pasemos por tiempos difíciles, y debemos de pasar por esos tiempos difíciles gozándonos en el Señor, sabiendo que todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman al Señor y son llamados por Él. Aleluya. Porque Él dice en su palabra, dice, ninguna arma forjada que se levante en contra de ti va a prosperar, va a fallar. Hay otra escritura que dice, saldrán en contra de ti 7 y correrán todos de ti. Es decir, no te van a poder hacer daño. No te van a poder hacer daño. Dice, caerán 1000 a la izquierda y 10,000 a la derecha, y a ti no te hará daño. Aleluya. Quiere decir que no importa qué tan fuerte sea el ataque que estás pasando ahorita, no vas a fracasar, vas a tener victoria, porque Dios te lo promete que te va a dar victoria. Aleluya. Todo lo que tenemos que hacer es mantener nuestro lugar con Dios. Sí.
y ver lo espiritual, no lo carnal, hermano. Deje de estar viendo lo carnal para medir sus bendiciones y para medir su vida espiritual. Porque a veces pensamos que prosperidad en la carne es prosperidad espiritual. Dios quiere prosperar tu corazón, no tus bienes. Dios quiere prosperar tu corazón. Cuando tu corazón esté prosperado y esté en buen lugar, entonces Dios tiene libertad, fíjate bien, libertad para bendecirte en todo lo que tú necesitas. Aleluya. Y no vas a tener necesidad de nada. De veras que no. De veras que no. Porque para donde quiera que te muevas están las bendiciones de Dios. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Pero nos prueba. ¿Okay? Acuérdese de eso. Si usted todavía no está siendo bendecido y las bendiciones no están llegando a izquierda y a derecha, todavía no ha llegado. Pero no pare. Siga adelante. Porque va a llegar. Amén. Dije, va a llegar. Amén. Va a llegar a un lugar donde usted va a ver las bendiciones de Dios a izquierda, a derecha, atrás, por delante, donde quiera que usted se mueve, las bendiciones de Dios están ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Porque así es Dios. Nos quiere bendecir. Y nos da bendiciones aun cuando ya tenemos. Nos da más. Digo, Señor, ¿cómo eres bueno? ¿Cómo eres bueno? Pero pasamos por un tiempo, anduvimos por el desierto 40 años. Y ahí es donde le fallamos al Señor, pero no le falla al Señor, sea fiel, sea fiel. Diga, yo no me muevo, yo voy a servir a Dios, como dijo Josué, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Ustedes hagan lo que quieran, pero nosotros vamos a servir a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Porque trabaja, hermano. Y él fue a la montaña a orar. La guerra se gana espiritualmente primero. Acuérdese bien. Cualquier guerra que usted tenga se gana espiritualmente primero. Y no va a haber la victoria hasta que usted no la gane espiritualmente. Cuando usted la gane espiritualmente, entonces va a haber las bendiciones llegar. Aleluya. Todo aquello que usted deseaba en su corazón, que no podía lograr, iba a tenerlo que ir a buscar. Le va a buscar a usted. Aleluya. Le dijo Dios en Deuteronomio 28, si se acuerda, que les dijo, las bendiciones mías te van a seguir a donde quiera que vayas. Wow. En Dallas, en México, en Honduras, en donde quiera te van a seguir las bendiciones mías, porque yo te voy a bendecir. Y nada los puede estorbar, ni el enemigo las puede estorbar, ni tu enemigo tampoco. Otros enemigos que tenemos no los pueden parar. Y se van a quedar con la boca abierta de verte bendecido por Dios. Porque fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Aleluya. Vamos a parar ahí porque ya se hizo tarde.